licenciado Jesús Luis López Jiménez es director de regulación eléctrica de la Comisión Reguladora de Energía actualmente. Su plática será el papel de los organismos de inspección en la interconexión al sistema eléctrico nacional. Recibamos con un aplauso al licenciado Jesús Luis López, por favor. Gracias, licenciado. Gracias, Omar. Buenos días a todos. A nombre de la Comisión Reguladora de Energía agradecemos a la MUBIE la invitación para participar en este foro. Es importante, ya llevamos en este derrotero casi 14 años y veo caras, amigos, que en aquel entonces nos encontramos en Tijuana y después hemos ido yendo a diferentes lugares, Guadalajara, San Luis Potosí, Nuevo León, y de verdad que es satisfactorio. Recuerdo una película de Cantinflas que decía que las veredas quitarán, las querencias nunca, y creo que es bonito estar en este foro. Vamos a tocar un tema interesante, sobre todo por la reciente reforma energética. No es lo que la reforma nos dejó, es lo que la reforma nos trajo. Por ahí algunos especialistas decían que el diablo estaba en las reformas, en las leyes secundarias, y todavía estarán más en las disposiciones administrativas de carácter general que se vienen expidiendo y que se tendrán que expedir este año, para que el año que entra en enero, si todo va como va, detone el mercado eléctrico mayorista, donde todos ustedes, comunidades de verificación y en sus otros planes de negocio, pues evidentemente tendrán un papel nodal en este tema. La plática es el papel de las unidades de verificación, porque no podemos hablar de unidades de inspección si no hablamos de ese papel importante, de esa punta de lanza histórica que han sido las unidades de verificación de instalaciones eléctricas como organismos de tercera parte, como organismos de evaluación de la conformidad. Hoy en día, y desde que se expidió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, todos los productos, todas nuestras actividades necesariamente deben cumplir normas oficiales mexicanas. Y las normas oficiales mexicanas por sí solas no se observan. Es evidente que deben haber personas, sujetos que se encarguen de comprobar que la actividad, que el proceso, que el producto, que la información, las finalidades están establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En esos renglones, en esos rubros, en esas fracciones, es posible elaborar normas oficiales mexicanas. Para empezar, ¿qué diremos? ¿Qué es una regulación? Grosso modo, una regulación es una intervención del Estado. El Estado interviene porque no tenemos un mercado perfecto o porque es necesario, cuando dos personas, dos sujetos o una sociedad interactúan, es necesario que establezca reglas claras. Y como el Estado se compone de diversos órganos, el Ejecutivo Federal, los legisladores o el Congreso de la Unión, que es una instancia bicameral, y el Poder Judicial, cada uno de estos, los dos primeros, se encargan de emitir disposiciones. Esa es una regulación. Son leyes, son reglamentos, son normas oficiales mexicanas, directivas, lineamientos, que llevan a cabo un proceso formal de creación. Eso es regular. La norma oficial mexicana, la 01 de instalaciones eléctricas, es una regulación, la más importante de todas. Las otras no significa que no sean importantes, pero la complejidad de esta es grandiosa. ¿Cómo se maneja nuestro derecho en México? Es como una pirámide de Kelsen, es una estructura jerárquica donde en la punta, en la cúspide, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre esta disposición no hay ninguna. Hace un momento platicaba con uno de sus compañeros, un amigo, y me hizo un comentario
de verdad muy interesante. Y me dijo, nosotros como ingenieros vemos la necesidad de aprender derecho. La verdad que culto no se llamaría un ingeniero si no conoce de leyes, porque es una obligación no solo por la profesión, sino como ciudadanos, porque si queremos hacer valer las leyes, la primera regla es que las conozcamos, su origen y cómo han ido evolucionando. Pero también es justo que nosotros como abogados aprendamos el mínimo de conceptos técnicos para poder tener un lenguaje fluido, un diálogo interesante entre ingenieros y abogados. La Constitución en primer término. En segundo término, los tratados internacionales que son considerados ley suprema. ¿Qué significa? Que cuando México suscribe un tratado internacional y lo ratifica el Senado de la República, es una facultad de la Cámara de Senadores, modifica al interior todas las disposiciones correlacionadas. Recordemos el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, que conllevó a la modificación de muchas leyes, entre ellas la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En tercer nivel tenemos las leyes. Recientemente tuvimos una reforma histórica, lo que no sucedía en muchísimo tiempo, donde los agentes políticos, el presidente de la República, los legisladores, lograron aterrizar leyes. Una que hoy es grandiosa, que es la ley de la industria eléctrica, que le viene a dar un giro a la forma de ver las cosas, a la forma de entenderlo, y donde ustedes tendrán un papel preponderante. Se crea, como veremos más adelante, va a haber una necesaria convivencia entre la anterior ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la ley de la industria eléctrica, porque la ley del servicio público generó derechos que tienen que respetarse. ¿Qué leyes importantes tenemos hoy? La ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, porque en el tema energético fue precisamente ese giro de 360 grados. La ley de geotermia, que también tiene una importancia porque se va a direccionar para la generación de energía eléctrica. La ley del fondo petrolero y una diversidad de leyes relacionadas con el sector. En el siguiente nivel tenemos los reglamentos. Ya tenemos dos nuevos reglamentos muy importantes: el reglamento de la ley de la industria eléctrica, y tenemos dos por parte de la ley de hidrocarburos, que es el reglamento de la ley de hidrocarburos propiamente dicho y el reglamento de las actividades del título tercero de esta ley, que se refiere a todos los permisos que se habrán de otorgar en materia de hidrocarburos. En el siguiente nivel tenemos las disposiciones generales, las normas oficiales en esa escala jerárquica. Tanto la Constitución como las leyes le corresponden al Congreso de la Unión. El reglamento es una facultad del presidente que se establece en el artículo 89, fracción primera de nuestra Carta Magna, y las dependencias administrativas, como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía, les toca emitir normas oficiales mexicanas, lineamientos, directivas. La reforma trajo modificaciones a 3 artículos importantes: el artículo 25, el 27 y el 28. Grosso modo podemos decir, hablan de la Rectoría Nacional, de aquellas actividades en el pasado reciente vedadas a los particulares, es decir, donde no podían intervenir, donde no podían invertir, donde no podían participar, bajo la figura del famoso monopolio natural, monopolio estatal, donde esa evolución que ha habido en otros países nos obligó a México también a entender que son áreas en las que necesariamente ustedes, la sociedad, debe participar. El artículo 28, también muy importante, que son las áreas estratégicas. ¿Y por qué el 28? La lámina siguiente nos lo refleja, donde sigue habiendo un monopolio, pero con una salvedad. La planeación del sistema eléctrico nacional sigue siendo una responsabilidad del Estado por obvias razones, y el servicio público de transmisión y distribución sigue siendo servicio público,
pero esta segunda con una posibilidad, como lo establece la ley de la industria eléctrica, donde puede el Estado ir en asociación con terceros o pueden ir particulares en nombre del Estado para desarrollar esta actividad, para ampliar la red nacional de transmisión o las redes generales de distribución. Es un tema muy importante. La CRE ya está trabajando en una vorágine de disposiciones administrativas, las bases del mercado, las reglas del mercado, disposiciones generales para los temas de generación. Ya se está trabajando en los contratos que van a regular la relación del Centro Nacional de Control de Energía con los transportistas, con los distribuidores, donde se establecen reglas claras, el respeto al principio de acceso no indebidamente discriminatorio, que significa que nadie deberá prohibir a un tercero interconectarse o conectarse, salvo que existe un impedimento técnico. Pero ahora con la ventaja de que tenemos un organismo independiente, un organismo descentralizado que emerge de la Comisión Federal de Electricidad con su expertise, con sus elementos que son los que tienen el conocimiento, pero ya como independiente, como un organismo independiente. La siguiente, por favor. Esta fecha es histórica para todos nosotros. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica, entra en vigor al día siguiente y como cualquier disposición legal, en su parte final, previo a las firmas, previo a la firma del presidente que decreta su promulgación, a la de los senadores y diputados, a todos aquellos que participaron en su diseño. Es una parte transitoria muy importante que siempre la profesión obliga a entender la ley, a leerla. Es una ley para avanzados, debemos leerla no una, dos, tres, muchas veces. Se deben hacer grupos para entenderla. Es un complejo, es un monstruo, pero también es un monstruo su parte transitoria, porque esa parte transitoria estableció un régimen transitorio sobre lo que se llaman los contratos legados. Todos los permisos de generación otorgados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se otorgaron hasta el 11 de agosto, y todas aquellas solicitudes que se lograron ingresar hasta el 11 de agosto, van a poder terminar en un contrato legado que suscribirán con la Comisión Federal de Electricidad, con el Centro Nacional de Control de Energía. Cada uno habrá una participación. Estos contratos van a tener hasta una vigencia de 20 años. Permisos de autoabasto, de sociedades de autoabasto, de cogeneración, pequeña producción, importación y exportación. Y es importante porque históricamente no habíamos tenido que se haya promulgado una ley y que paralelamente a la que abroga tenga una vigencia todavía por tantos años. La propia ley de la industria eléctrica prevé que todos aquellos contratos legados, permisos, puedan migrar al nuevo que tutela la ley de la industria eléctrica, que es el permiso de generación. Temas no menores, lo que reconoce la ley de la industria eléctrica sobre el viejo régimen, que es el porteo estampilla, el banco de energía, el reconocimiento de potencia autoabastecida, derechos otorgados a energías limpias, equiparables como es la cogeneración eficiente. Todos aquellos que cuentan con un contrato se respetarán hasta que concluya su vigencia. También existe el derecho de dar de alta y baja cargas. Un contrato legado, curiosamente fue como se asocia un poquito a la palabra herencia, ¿verdad? Lo que heredó o lo que legó el régimen anterior. Y curiosamente los legisladores, para no focalizar el tema en las figuras de los permisos, si lo que obliga a la Comisión Federal o lo que va a obligar a los transportistas y distribuidores es ese contrato que suscriben, ese acuerdo de voluntades, por eso se le llama, y son los contratos legados, son los instrumentos contractuales que se firman respecto de las centrales de generación de los particulares y de las que son
del Estado de la Comisión Federal, como son, por ejemplo, las producciones independientes. En enero del año que entra detonará el mercado eléctrico mayorista. Es un tema de verdad novedoso porque ahí ocurrirán todos los generadores a vender su energía eléctrica. Se le dará entrada a la de menor costo en principio, los bloques. La de menor costo en principio es la renovable, no toda la renovable. El tema de las renovables es que no son firmes, tal vez en el corto o mediano plazo ciertas tecnologías renovables permitan mayor continuidad, pero hoy, por ejemplo, la fotovoltaica está sujeta a los periodos de sol, de luz, la eólica, el viento, la del agua, que llueva, ¿verdad?, que haya corrientes, una muy buena, la ciclo combinado, etcétera. Todas esas van a vender su energía, el SENACE será el encargado de administrar el ingreso y el despacho. ¿Y qué fijará el precio de la energía? El último bloque de energía con la cual se satisfacen la demanda. Y la demanda, ¿a quién corresponde? Pues al suministro básico, que son casi 37 millones, espero no equivocarme, de usuarios aproximadamente. Y está el sector industrial, lo que tenía CFE y lo que le heredó la extinta Luz y Fuerza del Centro. Todas esas se van a satisfacer a través del mercado eléctrico mayorista. Esta laminita que creo ya se las presentó ayer mi amigo Héctor, con autorización, para no hablar de plagio, ¿verdad? Le seguimos, por favor. Seguramente le explico muy bien, pero voy a hacer algunas puntualidades más que nada de orden legal. Estos son los grandes. La ley de la industria eléctrica establece como obligación una separación vertical y horizontal de la Comisión Federal de Electricidad. Ya es una empresa productiva del Estado y se tiene que separar, y por necesidad lógica y legal se separa en cuatro grandes acciones, que son generación, transmisión, distribución y comercialización. Esa es la separación vertical, pudiéramos decir, donde en transmisión y distribución habrá participación de particulares. En el tema de generación, la CFE irá como uno más de aquellos que quieran generar, los que soliciten un permiso de generación. Comercializadores también es una actividad que se va a otorgar a terceros. Va a haber un sinnúmero de agentes, va a haber planes importantes, oportunidades de negocio en este nuevo esquema. La separación horizontal, ¿cómo va a ser? Seguramente la Comisión Federal hará una división en unidades de distribución, considerando que la red nacional de transmisión puede ser una sola empresa, pero también puede crear filiales, y en distribución se van a poder crear empresas filiales, donde prestarán ese servicio precisamente a los terceros que requieren energía eléctrica de la que ingresa al mercado eléctrico mayorista. Todo esto estará regulado. Le damos una más para que aparezcan por ahí otras hasta anterior, por eso. Todo va a estar regulado por un sinnúmero de disposiciones administrativas, de contratos, donde cada interlocutor tendrá certeza de lo que está haciendo y a qué derechos tiene y qué obligaciones asume. Hace poco ya revisamos el contrato que suscribirá el Centro Nacional de Control de Energía con los transportistas. Es un contrato muy interesante, la verdad, y otros más que que están en ciernes, donde se establece esa obligación que tiene por instrucciones del SENACE de interconectar centrales de generación. Y en esa interconexión, como veremos más adelante, es donde ustedes tendrán un papel muy importante, porque se crea la figura de unidad de inspección, que tiene una diferencia muy importante con lo que es una unidad de verificación, en cuanto al protocolo, en cuanto a la ruta crítica para su formación. Perdón, licenciado, para todos. Ahorita el ingeniero
información que tenemos tecnológica. En esta plática podemos determinar en qué puntos vamos a decir que la asociación quiere hacer negocio. Gracias. Digamos que la asociación, la MUVIE, quisiera hacer negocio X en la rama de la industria eléctrica o de la generación o distribución. ¿Qué oportunidades de negocio podríamos por lo menos visualizar en esta reunión? Bueno, con la asociación como tal, voy a hacer una precisión nada más. Sus integrantes pudieran hacer, porque se trata de una actividad lícita, solicitar un permiso de generación, por ejemplo, poner una central de generación, la tecnología ustedes la determinarían, si es fotovoltaica, si es eólica, si es de ciclo combinado o si es un generador de gas, de algún otro combustible. Ya están en la página de la Comisión Reguladora de Energía los temas de generación, eso ya lo tenemos aterrizado. ¿Cuáles son los requisitos? Ya tenemos las disposiciones generales. Como ahora se trata de un esquema muy diferente y el pasado reciente nos dejó una buena lección, ¿y cuál fue? Que no es lo mismo ir a solicitar prometiendo cumplir cuando no se existen los candados y los elementos para obligarlos, que si vas a desarrollar un proyecto importante que lo hace suyo la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, para que no quede en papel. Entonces, existen ya la forma de asegurar financieramente, existen candados para obligar a los interesados a que en determinado tiempo cumplan con el mismo. ¿Por qué? Porque este proyecto necesariamente se insertará lo que es la planeación. Existirá ese tema muy importante donde el CNACE sabe en el corto y mediano y largo plazo los requerimientos de energía, sabe cuáles se están generando, dónde se está generando y sabrá por qué él ordena la interconexión, la instruye, es la palabra correcta, la ley habla de instruir, sabe dónde va a haber esos proyectos. La Comisión Reguladora de Energía, cada que emita un permiso de generación, se lo notificará, sin perjuicio que por obligación legal esté en el registro público. Todas las resoluciones, todos los permisos que ha expedido la Comisión Reguladora y los que se expiden y los que vienen en camino aparecen en ese registro. Un aspecto curioso de este contrato que les cité hace un momento es que los contratos, por su propia naturaleza jurídica, establecen derechos y obligaciones. Pero hay una figura muy curiosa en el tema del transporte de energía. Todos los contratos históricamente prevén la figura de la rescisión cuando se incumple, ¿verdad? El tema es que este contrato privilegia una parte de la ley de la industria eléctrica donde un transportista que presta una función nodal importante, si por alguna razón incumple sus obligaciones, la CNE puede formar una asociación, se puede intervenir para garantizar la continuidad de ese servicio. Entonces, son temas nuevos que nos obligan a estudiar. Yo sigo leyendo la ley y todavía no la entiendo. Se acerca la figura de la intervención y la requisa, donde el Estado interviene para garantizar la continuidad de un servicio público, que de no darse se afectaría, sería un efecto dominó sobre muchas actividades. Bueno, pues esta laminita ya la terminamos, ya mi amigo Héctor les explicó. El tema es como nadie se muere en la víspera, en las siguientes láminas tengo eso, estimado amigo. En la parte transitoria de la ley de la industria eléctrica dice que seguirán aplicándose los reglamentos y disposiciones administrativas de la vieja escuela, bueno, ni tan vieja, ¿verdad?, porque apenas son de agosto, en tanto se expiden las nuevas. Los reglamentos ya lo tenemos, ya tenemos el reglamento de la ley de la industria eléctrica, perdón, de repente pero sí se escucha, ¿verdad?
Bueno, no soy escandaloso. Lo que estamos trabajando, y como ya lo he reiterado, es el tema de disposiciones administrativas de carácter general. Jurídicamente, ¿cómo se entiende o qué es una disposición jurídica de carácter general? Es un ordenamiento que aplica en toda la República y que para su creación cumple con formalidades. Y esas formalidades son que la expida una autoridad competente, que discurra la misma norma a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el impacto regulatorio, es decir, el costo-beneficio, y que después se publique en el Diario Oficial de la Federación, como señala el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para efectos de publicidad jurídica y para efectos de, valga la redundancia o consonancia, como decía Juan José Arriola, para que surta efectos jurídicos. Es una disposición que nos obliga o que obliga a los sujetos que se insertan en la actividad que tutela dicha disposición. Estos renglones son lo que conforman el Servicio Público de Transmisión. Son temas donde la CRE, como veremos más adelante, ya tenemos facultades, atribuciones de verificación. Tenemos facultades para verificar que el Servicio Público de Transmisión y Distribución se preste bajo 5 principios. 6. Continuidad, calidad, sustentabilidad, eficiencia, seguridad, y se me olvidó uno que por ahí está. Pero eso es lo que nos toca ya, y no lo podemos hacer arbitrariamente. Hoy, afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad tiene chorrocientas especificaciones técnicas, 80 y tantas normas de referencia. El número ahí lo traigo, pero está adelante. Que nosotros, Comisión Reguladora de Energía, las hará suyas. ¿Qué dejó la tormenta legislativa? Antes de la reforma, la Comisión Reguladora de Energía era un órgano desconcentrado. A partir del 12 de agosto del 2014, es un órgano regulador coordinado en materia energética, al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué significa? Se vuelve en dependencia, lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 2, fracción 3, y el 43 ter de esta ley, que son, y define qué son los órganos reguladores, que son dependencia del Ejecutivo, que tienen personalidad jurídica, tienen decisión y autonomía. Desaparece esa suprasubordinación con la Secretaría de Energía y se genera una relación de coordinación. Es decir, la CRE es autónoma, es independiente, valga la expresión, y asume el rol total de una dependencia. Dentro de las leyes que se expidieron el 11 de agosto está la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía les otorga una estructura de 7 comisionados, un secretario ejecutivo, y estos conforman los 7 el órgano de gobierno, y este órgano de gobierno es el que delibera y emite las resoluciones, emite todos los actos, es la única instancia que emite actos a nombre de este ente, del órgano regulador. El secretario ejecutivo tiene una función administrativa de gestión, de tramitología, de procedimientos administrativos. Los órganos reguladores coordinados pueden ver en la página de la comisión, son públicas las audiencias, cada jueves normalmente, o el día que se señala, la pueden ver en vivo, porque se emiten actos de verdad importantes, y en la propia página pueden encontrar de manera escrita en el registro público todos estos actos. Estos 6 temas son los que componen hoy la industria eléctrica: la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización y la operación del mercado eléctrico mayorista. Bueno, ya hablamos de ellos, creo que sería redundante. Estamos en la labor, es un niño cruzado, pero
así decía mi abuelita, cuando en los pueblos un niño en lugar de venir de cabeza venía de nalgas o venía… Entonces, habría que traer una partera de esas muy duchas en la materia para evitar riesgos y que el niño llegara a buen puerto, ¿verdad? La verdad que se está pidiendo estructura, en eso estamos trabajando más, nos encanta, pero vamos a afrontar el reto. Hacienda está apoyando el tema de las plazas, porque vienen todavía, no lo de ahora, el año que entra le entramos a los expendios al público de combustibles, pero también es un tema que estamos atendiendo, que es muy importante, tal vez no esté en su plan de negocios como tal, pero pues verifiquen gasolinerías, ¿verdad? Estamos hablando de casi 12,000 expendios al público que asumirá la Comisión Reguladora de Energía y se abre el mercado a las gasolinas. Entonces seguramente por ahí llegará Shell, la British Petroleum, Exxon. Entonces va a estar interesante el tema. Eso nos toca regularlo, nos toca otorgar permisos, nos toca verificarlos, nos toca el tema de las especificaciones de los combustibles, de las gasolinas. Yo no lo sabía, ahora también me estoy volviendo ingeniero petrolero, porque las gasolinas dos existen, yo pensé que había muchas y no, solo hay la regular y la premium, y la diferencia es el octanaje, y es mentira que si le ponen a su carro, que tienen muchos de ustedes BMWs, la Magna, se echa a perder, no, nada más se atonta un poquito. Estamos en esos temas también, en el tema de combustibles, especificaciones del gas LP, del gas natural, petrolíferos, petroquímicos, mercado eléctrico mayorista, bastante tarea. Sí. Como usted, tarifas reguladas, claro, ese tema faltó en la pantalla, perdón. La CRE emite metodologías para determinar tarifas reguladas, las tarifas que aplicarán a los servicios de transporte y distribución de energía eléctrica, a los servicios que prestarán los suministradores de servicios básicos. Como dice la canción, no me cansé. Habrá permisos de generación y suministrador. Las otras figuras tienen un nombre distinto, autorización, o se rigen por un contrato. Pero este es un tema importantísimo, los de generadores. ¿Por qué? Porque donde hay una central de generación va a tener que haber una interconexión, y esa interconexión va a tener que cumplir especificaciones, y esas especificaciones van a tener que ser inspeccionadas para que se puedan interconectar y no representen un riesgo al sistema eléctrico nacional. Ahí es donde al que le interese pues va a tener chamba interesante. La siguiente, por favor. Y después de toda esta plática entramos a los temas que nos interesa, ¿verdad? Los de unidades de verificación pues es un tema que ustedes ya conocen perfectamente, la mayoría tienen muchos años en la labor, en la práctica. Ayer estuvo Maribel López, que seguramente les dio como siempre una excelente plática. Estuvo mi amigo Abel Hernández, otro tipo que conoce mucho, y todos los demás. Pero la traigo a cuenta porque tratando de hacer una analogía entre la ruta crítica para hacer unidad de verificación y la ruta crítica que pudiera ser casi un hecho para unidad de inspección, es que en la unidad de verificación, por ley federal sobre metrología y normalización, para hacer unidad de verificación es obligatorio acreditarse y aprobarse es potestativo. Lo dice el artículo 68 y demás de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ¿Y por qué es potestativo? Porque las dependencias, si lo consideran necesario, aprueban. La mayoría lo han tomado como una práctica y creo que es importante porque el tema no es menor. La labor que desarrollan las unidades, sobre todo ustedes como de instalaciones, se direcciona a seguridad de instalaciones. Hemos sabido de lamentables accidentes en las que han perdido la vida personas, ¿verdad? Niños. Ese es lo importante. Una unidad de verificación se tutela por procedimientos, aplica normas, evalúa la conformidad de una norma a través de un procedimiento. La norma la podemos definir como el qué y el PEC como el cómo, ¿verdad?
por ahí en una práctica administrativa no lo más recomendable se han establecido obligaciones o especificaciones en el procedimiento, cuando lo correcto sería que solo estuvieran en la norma, ¿verdad? Pero bueno, así lo han hecho, las normas se expiden de manera separada del PEC o se pueden expedir conjuntamente. Nosotros como práctica en la comisión, al momento que expedimos una norma, viene su procedimiento de evaluación de la conformidad. Para evitar un vacío o evitar temas de interpretación, no critico en el tema eléctrico, pero a veces resulta complejo una norma que evoluciona, que se actualiza bajo instrumentos como es el NEC, o como es el código eléctrico u otros instrumentos de carácter internacional o extranjero, y que se rezague el PEC, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que le sirve el del anterior, también es cierto que algunas partes se prestarán mucho a interpretación. Pero bueno, esa es una tarea que le corresponde a la Secretaría de Energía. La siguiente, por favor, y aquí dice: la CRE definirá los términos para la aprobación de las unidades de verificación y las unidades de inspección a que alude la fracción cuarta del artículo 33 de la LIE. Vamos a tener unidades de verificación, vamos a tener unidades de inspección, y la diferencia es que las unidades de verificación evaluarán la conformidad de normas oficiales mexicanas y las unidades de inspección van a revisar especificaciones técnicas. En una unidad de verificación hay una acreditación y una aprobación, en una unidad de inspección habrá una autorización. No tendrán que ocurrir en primera instancia, no se requerirá como requisito previo o sine qua non estar acreditado. Y esto no tiene que ver nada con la importante labor de una entidad de acreditación, tiene que ver con la diferencia de que está, no va a revisar normas oficiales mexicanas. Si fueran normas oficiales mexicanas, porque vamos a tener, ahorita hay dos en el tintero, que es cogeneración eficiente e instrumentos metrológicos, pero lo cierto es que no son las más importantes. El martes, donde varios de ustedes nos harán el honor de acudir a la Comisión Reguladora de Energía, se instala el Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrica. De verdad que menuda chamba en la rifa del tigre, y pues los vamos a estar molestando muchísimo porque precisamente uno de los temas que se va a tratar ahí es ¿qué merece de ese universo de especificaciones técnicas y de normas de referencia? ¿Cuáles por su complejidad, por su importancia, pueden migrar a una norma oficial mexicana? Tema importante. Licenciado, una duda. Si las especificaciones técnicas del suministrador las va a coordinar, la CRE las va a absorber, ¿no se convertirán en ese momento en normas oficiales? No, lo cierto es que vamos a crear un enlace, un instrumento, ya estamos trabajando. Hay una obligación en la ley de la industria eléctrica, que dice que la CRE deberá verificar que los servicios públicos de transmisión y distribución se presten en condiciones de seguridad, continuidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad. Bueno, por ahí van. Como no podemos partir de cero, es decir, yo llegar y verificar al especialista en el tema, que es CFE Transmisión o CFE Distribución, para que mi acto de autoridad o lo que yo busque rinda resultados positivos, hago mías esas disposiciones como tales, como disposiciones administrativas, lo que son especificaciones técnicas, y hago mías las normas de referencia, y en las visitas que se hagan las señalo contra qué. Hoy en día Comisión Federal de Electricidad, cuando lleva a cabo temas de transmisión, amplía la red, licita, convoca a productores, una serie de actos jurídicos. Entonces, contra esas disposiciones vamos a regular, pero a través de un candado jurídico, que son unas disposiciones de carácter general que se publicarán en el Diario Oficial. Y en el seno de ese comité se habrá de analizar cuáles sí de esas normas de referencia se vuelven normas oficiales. Y eso empieza el martes. O sea, ya está el cuarto para las 3, ¿verdad? No se vuelven normas oficiales a priori, es decir, ipso facto en ese momento, porque
Para hacer una norma oficial se deben meter en un programa nacional de normalización o en el suplemento. El programa nacional de normalización es hasta el 30 de noviembre, ya se nos fue, pero viene el suplemento que es el 30 de junio, el periodo máximo para insertar los temas, y llevan todo ese proceso legal, grupo de trabajo que revise el anteproyecto, emite comentarios. Los tiempos están dados y señalados en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Pero sí esas cumplen. También tenemos la posibilidad, si hay algún tema donde urge una norma oficial, la ley nos permite expedir hasta por 2 periodos de 6 meses una norma de emergencia, con la obligación de que al concluir, porque no hay más que 2 periodos de 6 meses, tener lista esa norma definitiva. Pero la ley nos permite que esas disposiciones y esas normas de referencia las podamos aplicar en los actos de verificación de estos servicios de transmisión y distribución, porque además es una obligación, es por ministerio de ley, es por mandato, es una obligación que tenemos y que debemos cumplir para no incurrir en omisión. ¿Quedó correcto? Sí, gracias. A la orden. Sí, muchas gracias. Licenciado, las especificaciones técnicas las va a aprobar una unidad de inspección. Esto se refiere básicamente a la interconexión de centrales eléctricas al sistema eléctrico nacional y de los sistemas de distribución hacia el usuario final. ¿Es correcta mi interpretación? Aquí podemos hablar, como dicen los ingenieros, aguas adentro y aguas afuera. Esas buenas frases que les he aprendido. Luego por eso me confunden con ingeniero, pero me da gusto. Aguas adentro, donde son instalaciones de utilización, las tutela la norma 001. Aguas afuera, instalaciones de interconexión a las redes generales de distribución o a la red nacional de distribución, son especificaciones técnicas. Y para eso tendremos que hacer uso de unidades de inspección. Y la CRE seguramente tendrá unidades propias, pero no se va a aventar No, es un tema donde necesariamente habrán de intervenir terceros. Imagínense el universo de temas que vienen de generadores y todo eso. Perdón, aquí había uno antes, ¿eh? ¿O ya? No. Licenciado, más o menos como para ¿cuándo tendrán pensado publicar las reglas del juego para estas nuevas unidades de inspección? O sea, más fácil, ¿dónde me formo y a qué hora? Sí, si ya le interesa ser generador, ya están las reglas en la página de la CRE. El tema de las unidades de verificación no es un tema en el corto plazo, pero de unidades de inspección sí va a ser, yo creo, este año. Es muy probable, porque al detonar el mercado eléctrico mayorista en enero del año que entra, necesariamente tendrá que haber todo ese universo, todo ese complejo de cosas, todos esos permisos, contratos, autorizaciones, todo, figuras como la unidad de inspección. Entonces, estamos trabajando, es un menudo trabajo, pero con gusto. Y este año lo van a empezar a ver publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando son disposiciones, ordenamientos, y cuando es un instrumento de otra naturaleza, en la página de la Comisión Reguladora, en el registro público. Pero este año van a tener mucha cosa para estudiar. A mí me preocupa algo. Perdón, pues yo no vendo piñas. No. Y ya que las normas de CFE en este caso, y me voy directo a distribución, las va a adoptar la Comisión Reguladora. A mí me preocupa que a través de la historia, y algunos de repente pueden avalar lo que estoy diciendo, Comisión Federal, cada una de sus zonas es un reinito, y aun cuando tienen sus propias normas, algunas autorizadas, otras no, unas oficiales, otras no, cada zona hace lo que le dé la gana y le pide al usuario, a cualquiera que se dirige a ella, es lo que les dé la gana. ¿Qué pasa cuando ahorita ya pasan a ser, pues digamos, más oficiales? ¿Quién va a apoyar a los usuarios
en este caso, o a los usuarios en general, de cualquier tipo, ya sea que construyan, que proyecten, que utilicen la energía. ¿Cómo hacer que en todas las áreas, zonas de Comisión Federal se hable el mismo idioma? Este es un problema de muchos años que todos padecemos y que sería interesante tenerlo en cuenta. Sí. Muy importante la pregunta. Como no solo fue la reforma constitucional, no solo fue la emisión de las leyes secundarias, de los reglamentos, vienen disposiciones generales y estamos trabajando y hemos arrastrado. Digo hemos porque me ha tocado ahí meterle mano. Se crea la ley de la industria eléctrica, establece que cuando los mecanismos de solución de controversias fallan, los que prevén las reglas del mercado, interviene la Comisión Reguladora de Energía. Se crea una disposición para regular 3 tipos de figuras, que es la conciliación, la intervención y el arbitraje. Y a estos mecanismos pueden ocurrir los generadores o aquellos que requieran algún servicio con la Comisión Federal a través de transmisión o distribución. Y la CRE emite actos que solo pueden ser combatidos ya por el juicio de amparo indirecto. Lo dice la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Eso allana, eso acorta el tema, es decir, la CRE está hoy posibilitada y es vinculante sus resoluciones, sin perjuicio de que en un justo derecho la comisión pudiera impugnarla, pero solo a través del juicio de amparo. Pero están abiertas figuras, estamos trabajando y este año van a estar precisamente en este tema, para que si a una persona, un generador, una carga, una central de generación, le establecen especificaciones o las quiere modificar CFE, porque además el que propone las especificaciones es el SENACE y la CRE se las aprueba. Entonces difícilmente un transportista o distribuidor modificará las cosas. Si lo llegara a hacer, están abiertos estos canales de solución. ¿En qué momento se requiere de una unidad de inspección? Porque actualmente la comisión hacer un contrato y requiere de la unidad de inspección. Bajo el sistema, Estas unidades, el contrato es entre quién y quién pide a la unidad de inspección. la unidad de inspección se habrá de solicitar cuando, detonando el mercado eléctrico mayorista y las centrales de los permisos de generación que se tengan que interconectar a los transportistas y a los distribuidores, porque ese debe ser ya nuestro lenguaje, transportistas y distribuidores, entendidos como transmisión y distribución. Esas interconexiones tendrán que ser revisadas por unidades de inspección. Pero la solicita la unidad de transportista. Es una obligación del que quiera interconectarse. O sea, para poderse interconectar va a tener que presentar su documento de que una unidad de inspección comprobó que sus instalaciones cumplen con las especificaciones. Es un requisito para interconectarse. Perdón, por acá había una pregunta. Sí, licenciado. Ok, se tiene otros instrumentos para demandar en un momento dado el servicio de calidad y demás. Pero yo creo que esos instrumentos nos pueden afectar. Aquí siento que lo que sí el compañero Carlos Castellanos es cómo van a homologar los criterios en todas las entidades federativas para la gente de CFE, donde en una oficina piden ciertos requisitos para contratar, en otra oficina piden otros, y en otros piden mochadas, y en otros piden otro tipo de cosas. O sea, la situación es cómo está pensando la autoridad a través de la CRE uniformizar esos criterios para que el público, el cliente final, no sea afectado, porque al entrar en controversia con cuestiones del servicio, pues va a ser un afectado directamente, lo cual al día de hoy obliga a retratarse ahí debajo del escritorio o a las peticiones del empleado de la oficina
para obtener el servicio de energía eléctrica, lo cual afecta a todos de manera rotunda. Sí. Creo que las cosas están dadas a partir del 12 de agosto. ¿Por qué? Porque Comisión Federal se volvió un ente regulado. Pemex se volvió un ente regulado. Y al hablar de regulaciones que va a tener que observar, va a tener que cumplir, porque además CFE tiene una separación vertical y una separación horizontal, legal y contable. Y se van a ceñir, se van a regular por las disposiciones que emita la Comisión Reguladora, que son por ministerio de ley. Están en la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, están en la ley de la industria eléctrica. El artículo 41, fracción primera, si la memoria no me falla, de la ley de órganos reguladores, establece como obligación de la CRE el vigilar que se cumpla, se protejan los intereses de los usuarios. No va a ser como en el pasado reciente. ¿Por qué? Porque en el pasado reciente no había uñas y dientes para estos temas. No había esa posibilidad legal. La CRE migró de un órgano desconcentrado que por ley tiene una tarea específica a ser una dependencia con personalidad jurídica y que va a obligar y a vincular. Y cuando hablamos de obligar y vincular, no es no te hago caso como en el pasado reciente, es porque hay sanciones interesantes, severas, muy importantes. Y por ejemplo en el mercado eléctrico, cuando haya colusión de agentes económicos en perjuicio de terceros, las multas van a ser estratosféricas, sin perjuicio del tema penal. Entonces, denlo por seguro que van a estar salvados esos temas cuando tengamos todas las disposiciones, porque como lo cité hace rato, el SENACE instruye la interconexión y transmisión y distribución pues van a tener que interconectar. ¿Por qué? Porque ya hubo previamente una definición de especificaciones, no se las van a sacar de la manga, no van a ser arbitrarias. O sea, el conocimiento va a ser previo, no va a ser arbitrario, no va a estar sujeto, sí previamente a cuestiones sistémicas, pero obviamente del conocimiento del particular, y cuando el particular diga no me parecen correctas, para eso está la CRE, para a través de la intervención solucionar este tema. Sí, señor. Licenciado, bueno, perdón. No, si quiere, bueno, ya no vio. Nada más una precisión, a partir del 1 de enero del 2016, cualquier industria que tenga una capacidad instalada de más de 500 kVA va a poder ya contratar abiertamente con cualquier proveedor. 500, cuando me habla usted de 500 kVA es como hablar de medio megawatt. Sí. A partir de medio megawatt se establece la obligación de un permiso. Y si quiere usted entregar su energía al mercado eléctrico mayorista, va a necesitar un permiso, va a tener que contratar con el SENACE. Una excepción que hay en la ley de la industria eléctrica es en el tema de las que operan como islas. Se pueden ir por su cuenta, claro, cumpliendo instalaciones que sean seguras, pero si por ahí quieren interconectarse al sistema eléctrico para compra de faltante o de excedentes, van a tener que suscribir el contrato y obtener un permiso. Bueno, sí, todo eso va a estar en las reglas del mercado, las bases, se van a crear ya las figuras de comercializador, de suministrador de servicios básicos, suministrador de último recurso, va a haber las empresas del Estado, transmisión y distribución. El ente aquí que va a coordinar todo, el ente es el SENACE. Es el SENACE el que va a controlar el despacho, el ingreso de energía, el despacho, va a celebrar los contratos con los generadores. La mayoría de los agentes habrán de ocurrir con el SENACE para establecer esa relación jurídica. Un generador, por ejemplo, pues tendrá que ocurrir con el SENACE, porque el SENACE es el único responsable de operar el mercado eléctrico mayorista.
entonces tendrá que celebrar el contrato, va a haber contratos de cobertura. No nos alcanzaría el día para entender el tema, pero les prometo que en la próxima asamblea, y más si le hacen la... Sí, oportunamente sabrán porque se publica en el diario oficial y en la página de la CRE cuando empiece a darse todos esos documentos relacionados con estas figuras. Comunidades de verificación, porque habrá normas oficiales mexicanas de la CRE. Ustedes ya tienen el know-how, la ventaja del tema eléctrico. También tendremos unidades de verificación, pero también unidades de inspección. Y ya al que le interese, pues estamos a sus órdenes. Caballero, perdón. Esas disposiciones que va a emitir el SENACE, y obviamente que son aprobadas por la CRE, ¿se tiene vislumbrado que estén publicadas? Especificaciones. Especificaciones. Sí. Entonces ya con eso. Sí. Hoy, por ejemplo, todas las especificaciones del suministrador y las normas de referencia están en la página de la PEN, ¿verdad? La PEN las tiene, que la PEN es miembro de nuestro comité consultivo. Tendremos que lanzar una convocatoria, se establecerán requisitos, y los requisitos convencionales que nos ha dejado la práctica administrativa es que, pues obviamente, que el que revise especificaciones es porque tiene una expertise basada en un perfil profesional, ingenieros eléctricos, mecánicos electricistas, ramas afines. Seremos muy cuidadosos en el tema de ramas afines para no incurrir en discriminación indebida y que esté abierto a todo aquel que tenga la capacidad, la experiencia para evaluar una especificación técnica. En normas, como dijimos, acreditación y aprobación, unidades de verificación, únicamente habrá la aprobación como tales. La ley anterior del Servicio Público de Energía Eléctrica había las aportaciones a la Comisión Federal de Electricidad, las obras por particulares y, digamos, las aportaciones por generación. Entonces, dentro de esta nueva estructura, ¿dónde quedaron todas esas disposiciones? Porque yo creo que aquí se puede prestar a controversia. Antes Comisión decía, pues tienes que recalibrar la línea para alimentarte, tienes que poner un interruptor de tal tipo, y estos siempre son costos asociados al que una empresa se establezca en un punto determinado de la red. Entonces la pregunta es, ¿quién ahora regula todas esas disposiciones y qué papel tiene la unidad de inspección en determinar si proceden tales o cuales exigencias por parte del suministrador? La respuesta está en la parte transitoria de la ley de la industria eléctrica, pero se la voy a comentar. El reglamento de aportaciones todavía sigue vigente. ¿Y qué lo va a sustituir? Disposiciones generales de carácter administrativo que va a expedir la CRE que sustituyen al tema del reglamento de aportaciones. Ya estamos trabajando también en el tema. Como tal, a nosotros nos va a tocar vigilarlo, y como en el pasado reciente, bajo la figura de la intervención, pero ahora con más dientes, con más uñas, vamos a atender cualquier reclamo, cualquier queja, cuando se quieran modificar o no quiera privilegiarse lo que en el pasado reciente se llamaba la solución técnica más económica. Era mucho dinero. Sí. Y como la excepción confirma la regla, pues habrá sus excepciones cuando el tipo de instalación requiera una de naturaleza especial, ¿verdad? Pero sacaremos unas disposiciones, mientras tanto se aplica el reglamento de aportaciones y el catálogo de precios que tiene la Comisión Federal, se actualiza cada mes, aparece una resolución en la cual se da la indexación y el asociado a la inflación que emite, si la memoria no me falla, ahora es el INEGI, me parece, que antes era el Banco de México. El martes instalamos nuestro Comité Consultivo Nacional Eléctrico, se compone de 33 instancias, entre las cuales me agrada está la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, Asociación Civil, está la CFE, está la PEM,
está el CIME, está la FECIME, está UNCE, está la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, el Politécnico, está la Universidad Autónoma Metropolitana, está la NUIS, está la Canacintra, está la CANAME, está AMERIC, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría del Trabajo, está el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Consejo México, la Asociación Nacional de Escuelas de Ingeniería, trayendo el diseño del CECENIE, donde una vez tuvimos el honor de trabajar, lo remasterizamos y trajimos y van a ver, estamos creando un grupo muy fuerte. El siguiente, por favor. Hay 2 temas en el Programa Nacional de Normalización 2015, cogeneración eficiente e instrumentos meteorológicos. No son las más importantes, pero tampoco son malos, pero habrá que analizar en esos grupos porque pudiera ser que discurramos a sacar normas sobre redes inteligentes, generación distribuida, generación y aquellas que, como ya los cité, que de norma de referencia, por su importancia, pasen a ser una norma oficial mexicana. No, nosotros ya somos dependencia, serán directamente de la Secretaría de Energía, la nomenclatura, y serán expedidas por el órgano de gobierno. SECRE. Ah, no es cierto, ya no cree nada más. Buena observación, me lo llevo de tarea. Pues nada más, miren, hay 718 especificaciones técnicas, 71 normas de referencia, 85 especificaciones y 41 normas de referencia. Hoy en día CFE las necesita actualizar, se están actualizando. Menuda chamba. Pues esto ya lo saben, los principios, ahí está el que se me había olvidado. Sí, no, creo que sí había dicho. La siguiente. Bueno, pues ya platicamos, espero que les haya agradado. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Jesús Luis López. Voy a pedir por favor al ingeniero Santoyo y al ingeniero David Arana que me hagan el favor de acompañarme para hacer la entrega. Si quieren nos pasamos aquí para estar más abiertos. Pásenle, por favor. Vamos a hacer entrega del reconocimiento que dice de la siguiente manera: la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas AC otorga el presente reconocimiento a Jesús Luis López Jiménez por su participación en la 5ª Asamblea General, las unidades de verificación y los organismos de inspección como pilares de la seguridad en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica. Firman el ingeniero David Arana Echeverría, vicepresidente de la región peninsular, y el ingeniero Jorge Santoyo Jiménez, presidente nacional. Felicidades, ingeniero, licenciado.